Te invito a abrir la Biblia entonces, familia, en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a terminar el capítulo 4 hoy día. Vamos a ver los últimos versículos, desde el 6 al 11. Así que te animo a poder abrir tu Biblia allí. Apocalipsis 4, versos 6. En realidad del 5 al 11. Porque vamos a retomar un poquito eso, desde el 5, ¿ya? Vamos a leer el pasaje completo, ¿les parece? Y luego vamos a orar para estudiar. Dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre amado, estamos esta mañana aquí, Señor, un grupo de tus hijos para estudiar estas cosas. Y sin duda tú has dejado estas cosas para conocerte más, para animarnos y para mostrarte cada vez más a nosotros. Y Señor, oramos para que nos des sabiduría y entendimiento, que tu Espíritu nos abra la mente y el corazón, mi Dios, para comprender estas cosas. Pero también, Señor, no solo comprenderlas, sino también, Señor, lo que hoy aprendamos, la podamos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra caminar y andar diario, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Y oramos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, familia, recordemos que el libro de Apocalipsis hasta ahora hemos visto y nos consta de 3 grandes divisiones, y se le ordena a Juan escribir básicamente 3 cosas: las cosas que son, o las cosas que vio, las cosas que son en los capítulos 2 y 3, y las cosas que serían después de estas, que son del capítulo 4 en adelante. Entonces, básicamente lo que hemos visto ahora es que recién ahora, desde el capítulo 4, estamos viendo un cambio de escena. Es decir, hemos pasado de la iglesia en la tierra a la iglesia en el cielo. Entonces allí está la iglesia ahora. Vimos la semana pasada que había un trono, estaba el Señor en el trono sentado allí. Vimos las cualidades de ese Dios que está sentado en el trono. Vimos algunas cosas de sus características. Vimos también que alrededor del trono habían 24 ancianos, y dijimos que esos 24 ancianos eran la iglesia, ¿verdad? Cada uno en su trono. La iglesia ha estado allí, está allí ahora, ha sido arrebatada y estará allí antes de que comiencen estos 7 años de gran tribulación en la tierra, que van a comenzar a describirse desde el capítulo 6 en adelante. Entonces, estos 24 ancianos, dijimos nosotros que no son ancianos que lucharon ni pelearon por estar en ese trono, en ese lugar, sino que Jesús ganó
con su sangre y compró con su sangre nuestra presencia allí, en ese trono, en ese lugar. Ninguno ha luchado por llegar a ese lugar. Nosotros no nos ganamos ese lugar, fuimos puestos por Cristo allí, y eso fue muy importante. Entonces también vimos que ese trono de Dios nos recuerda que Él está en control de todas las cosas y que Jesús reina y vive. Y no sé si te diste cuenta, pero en la lectura que hicimos hay dos frases que se repiten mucho. Realmente hay uno que especialmente se repite, dice que es el que vive por los siglos de los siglos. Eso está repetido más de una vez. Y lo otro, aquel que está sentado en el trono. Este pasaje nos recuerda esas grandes verdades de Dios, que Dios es eterno, que Cristo es eterno, que está sentado en el trono, que tiene toda la autoridad y todo el poder, pero que además es eterno, que vive por los siglos de los siglos. Significa que es eterno, que no tiene principio y no tiene fin, que no fue creado, que no es un ser formado, que autoexiste por siempre y eternamente. Entonces lo que vamos a ver nosotros hoy día es lo que está delante del trono, lo que sale del trono y lo que está delante del trono. Vamos a seguir viendo la descripción de alrededor, ¿ok? Y en el verso 5, lo primero que nosotros vemos es lo que sale del trono. En el verso 5, si ustedes se dan cuenta, del trono salen relámpagos, voces, y había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y había también un mar transparente semejante al cristal. Y había también 4 seres vivientes, que se nos da la descripción un poquito más adelante. Esa es mucha información ya. Entonces, para ir por parte, lo primero que vemos es que desde el trono, desde Cristo, ¿no?, sale relámpagos y voces y truenos. Imagínate estar allí, Juan está allí y está observando. Todos sabemos lo que es una tormenta eléctrica. Los que vivimos en el sur y sobre todo los que vivimos en el campo, tenemos muy claro lo que sucede cuando hay tormentas eléctricas. Tenemos muy claro que esos rayos, esos relámpagos y todo lo que cae son muy ruidosos, muy estruendosos. Y claramente lo que pasa cuando cae un rayo, por ejemplo, no queda nada igual. O sea, un rayo cae donde cae, quema lo que está ahí, lo incendia. Entonces, lo que nosotros nos estamos viendo en esta familia, que la tribulación, lo que va a venir a este mundo, no proviene del hombre. Y esa es la gran diferencia con las tribulaciones que hoy nosotros podemos pasar como cristianos. Una vez una persona me preguntó lo siguiente, me dijo: pastor, pero yo creo que la iglesia va a pasar la tribulación porque Dios no nos puede llevar así nomás. Es como que tienes que hacernos sufrir. Yo le dije: tienes un muy mal concepto de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque el tiempo de la tribulación es un tiempo de ira de Dios. Pero resulta que Dios, Jesucristo, no está airado con su iglesia. Nunca Jesucristo ha estado airado con su iglesia. Jesucristo ama a su iglesia. Entonces tenemos que hacer una diferenciación en cuando hablamos de la tribulación leve, breve y momentánea a la que se refiere el apóstol Pablo, de esta tribulación que va a venir en Apocalipsis 6, que son 7 años. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué sufre el cristiano hoy en día? ¿Por qué tenemos tribulaciones hoy en día nosotros como cristianos? ¿Cuál es la causa de esas tribulaciones? La causa no proviene de Dios. No proviene de Dios. ¿De dónde provienen las enfermedades con las que nosotros nos enfermamos hoy? ¿Cuál es el génesis de las enfermedades? ¿De dónde? Del pecado. ¿Quién pecó? El hombre. ¿Por qué entró la enfermedad? ¿Por qué entró el dolor? ¿Por qué entró tanto aflicción a la vida humana? Por la caída del hombre, por el pecado del hombre. La causa de las tribulaciones en el presente no es Dios, es el hombre. Y la causa de las tribulaciones del cristiano no es Dios, es el hombre cuando persigue al cristiano.
La persecución no proviene de Dios, proviene del hombre. Satanás nos intimida, Satanás nos acecha y el mundo nos persigue, pero eso no proviene de Dios. Ahora, en su soberanía, Dios lo permite, por supuesto. Él es soberano. Y Él lo permite y lo da vuelta y lo usa. Aún la tribulación que tiene su génesis en el hombre, el Señor en su soberanía lo da vuelta y lo usa para nosotros, para nuestro beneficio, para que nosotros crezcamos y maduremos y seamos más conforme a Jesucristo, ¿entienden? Pero a diferencia de estos 7 años de tribulación, estos 7 años de tribulación sí provienen del trono de Dios. Es Él el que está enojado con este mundo. Es Él el que va a enjuiciar a este mundo. Muy importante eso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, esos rayos y relámpagos que salen del trono de Dios nos está diciendo, yo ahora, esto que va a venir del 6 en adelante, yo lo voy a hacer. Yo voy a poner mi mano sobre el mundo y yo los he sacado a ustedes. Porque el Señor no está enojado con su iglesia, la iglesia no está puesta para ira, sino para salvación, nos dice Pablo. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa te imaginas cuando ves estos truenos y estos relámpagos? Me imagino si alguien ha leído Éxodo. ¿Quién ha leído Éxodo? ¿Quién? Levanta la manito. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces se acordarán que en Éxodo 19, antes de que recibiera las tablas de la ley, Moisés, el pueblo había llegado a ya 3 meses que había salido de Egipto, el Señor los había sacado, y llegaron al desierto de Sinaí, a los pies del monte de Sinaí. Y Dios llamó a Moisés para hablar con él. Y le dijo a Moisés, mire, Israel va a ser para mí un tesoro especial, un pueblo especial, pero ustedes tienen que guardar el pacto, ¿no? Eso es súper importante. Tienen que oír mi voz y tienen que guardar el pacto. Y Moisés dijo esto a los ancianos del pueblo y todos confirmaron que así lo iban a hacer. El pueblo debía unirse y congregarse ese día, pero había una orden específica. La presencia de Dios iba a bajar sobre Sinaí, ¿ya? Y lo hizo con rayos, con relámpagos, con truenos, con lo mismo que está pasando aquí en Apocalipsis. Por eso le digo yo que la persona lectora de la Biblia no se va a sorprender por lo que nos está diciendo Apocalipsis. La persona lectora de la Biblia no se va a sorprender de esto porque esto ya estaba en la Biblia. O sea, Dios ya mostró sus truenos y relámpagos en Éxodo 19, porque su presencia bajó. Y había una orden específica. Yo le voy a solamente a dar el pasaje porque no quiero entramparme en leer. Éxodo 19, 16 al 20 nos dice que cuando llegó la mañana, ese día hubo truenos, relámpagos, una densa nube, un sonido como de trompeta y el pueblo hizo temblar el campamento de Israel. Y nos dice que Moisés sacó al pueblo del campamento al ir a encuentro con Dios y ellos quedaron de pie, el monte humeaba, pero ¿sabes qué? El Señor y la orden de Dios era que el pueblo ni se acerque al borde del monte, porque si se acercan y lo tocan mueren. Así fue. Entonces, esto es súper importante, porque entonces lo que ahora nosotros estamos viendo es evidentemente la santidad de Dios desde el trono, su santidad, su poder. Dios es santo. La misma santidad que le dijo a Moisés, que se dio a conocer a Moisés y que le dio a conocer al pueblo en el Antiguo Testamento. Le dijo, Moisés, yo soy santo, le dijo en el Antiguo Testamento. Y entonces el pueblo no puede acercarse. Yo te autorizo a ti, pero tienes que limpiarte. Tienes que hacer esto, lo otro. Y el pueblo tenía que limpiarse. A pesar de que no podía ni siquiera tocar el monte, Israel tenía que limpiarse para estar en ese lugar. Imagínate. ¿Qué significa eso? Que obviamente la presencia de Dios es santa. Y que Dios estaba mostrándose a Israel. Y en el fondo lo que está pasando es que el lugar santísimo está siendo visible acá en Apocalipsis.
podemos llegar a ver ahora el lugar santísimo. Lo que está viendo Juan es el lugar santísimo. Porque están saliendo los truenos, los relámpagos, está el trono. Lo que está viendo Juan en este momento es el lugar santísimo. Y quiero que prestes atención, porque hablamos del lugar santísimo como si fuera, vamos a ir al lugar santísimo, está abierto el lugar santísimo, pero tenemos que entender que el lugar santísimo es ni más ni menos la presencia de Dios misma, su santidad, su perfección. Él es santo. La santidad de Dios es separación de nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos al Señor. Por eso el pueblo no podía tocar el monte. Tú no lo vas a tocar, decían. No lo puedes tocar, vas a morir. ¿Entiendes eso? Por eso que cuando se hizo el tabernáculo y se hizo el templo, los accesos eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba absolutamente resguardado y disponible para una sola persona, el sumo sacerdote, que una vez al año iba a entrar en ese lugar. Y el pobrecito tiritaba todo el año porque le tocaba entrar. Porque tenía que lavarse, tenía que hacer todo un ritual, una purificación personal para poder entrar en ese lugar. Y tenía unas campanitas alrededor. Cuando ya no salía después de un rato del lugar santísimo, cuando tenía que hacer un sacrificio una vez al año para poder tapar nada más los pecados del pueblo por un año más, y ya despertaba sospechas, afuera ellos tenían amarrado un lazo y unas campanitas. Entonces ya no sonaban las campanitas, significaba que algo falló en la preparación, había muerto dentro, y tiraban el lazo y sacaban al sumo sacerdote para afuera, porque nadie podía entrar ahí. O sea, quiero que entendamos, familia, lo cerrado que estaba el acceso a Dios para nosotros. Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Estaba absolutamente cerrado el paso. Pero resulta que ahora vemos a Juan allí. Y ahora vemos a Juan observando estas cosas. Y ahora vemos a Juan enfrente del trono. Y ahora vemos a Juan viendo los truenos y lo mismo que vio Moisés. Pero ya no hay temor. Ya no hay miedo. Ya no hay lejanía. Hay cercanía. Juan está allí. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó el precio. Porque Jesús pagó y tomó nuestro lugar. Porque llevó nuestros pecados allí. Y me encanta lo que Hebreos 9, 11 al 14 dice. Hebreos 9, este sí lo quiero que lo leamos juntos. Hebreos 9, 11 al 14. Nos dice lo siguiente, mira. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez y para siempre. O sea, Cristo entró a este lugar donde está Juan hoy, viéndolo. ¿Entiendes eso? Porque el lugar santísimo del tabernáculo no es el lugar santísimo, era una representación. Pero lo que Juan está viendo ahora es el lugar santísimo de real, no la representación. ¿Entiendes eso? A ese lugar entró Jesús. Dice, al lugar santísimo de una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la novilla rociadas sobre las que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, los 7 Espíritus de Dios que están delante del trono, por el Espíritu Santo, se ofreció él mismo, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, queremos conocer a Cristo y lo estamos conociendo. Su obra que hizo Cristo nos dio vida estando muertos. Éramos muertos. Él nos dio vida para servir al Dios vivo. Él nos dio acceso. Y no solo nos dio acceso al lugar santísimo de verdad, no al del tabernáculo, al de verdad. Al lugar que tenemos tú y yo frente al trono de Dios. Nos dio ese acceso. Nos abrió el acceso. Y nos purificó para tener ese acceso.
y nos limpió. Básicamente lo que Juan está viendo y está en el lugar santísimo. Y básicamente lo que está haciendo Juan ahí es que fue llevado por Jesucristo allí. Porque Él fue el que traspasó el cielo. Cuando murió en la cruz del Calvario, apenas Él murió en la cruz y resucitó, traspasó y llegó a este lugar y se transformó en el acceso y abrió la puerta, como lo vimos en el primer versículo. La puerta abierta. Jesucristo nos abrió la puerta, ¿no? Y qué tremendo, familia. El acceso fue abierto. Tenemos acceso. La llave con tu nombre, que Dios te pasó con el acceso. Jesucristo ganó el acceso. Jesús es la llave que te abrió el acceso al lugar santísimo. Significa que puedes ver a Dios, que puedes estar enfrente de Él, que puedes ver su trono, que puedes oír su poder y ser testigo de su poder. Puedes estar parado enfrente de Él hoy. Ya no es un asunto de que te va a dar, a lo mejor, bueno, tenemos temor porque obviamente Dios es santo. Porque entendemos que no es nuestro partner, es un Dios creador y santo, pero que nos ha abierto la puerta de acceso para que estemos allí. Entonces, obviamente, estos truenos y relámpagos nos recuerdan lo que pasó. Y Jesús está allí y quiere que nosotros estemos allí y nos ha llevado allí por su sangre, de una vez y para siempre. No es algo que haya hecho un par de veces, fue una vez, ya lo hizo. Si tú quieres decir, oh, la gente dice, yo quiero que Dios me hable, ya habló. Habló fuerte y claro. Murió en la cruz. Esa es su voz para el mundo hoy. Esa es la voz que tiene que resonar en el mundo hoy. Y no nos pongamos místicos con esta cosa de, quiero oír a Dios. Si te gustan esas cosas, ¿sabes qué? Tienes que desecharlas. Tú tienes que quedarte con lo que Cristo hizo. La señal de Jesús fue morir en la cruz. Eso debe ser suficiente para ti, para rendir tu vida a Cristo. Y Dios nos ha dado un lugar allí y nos ha abierto el acceso allí. ¿Qué otras cosas vemos delante del trono para ir avanzando? 7 lámparas de fuego ardiendo, ya lo vimos eso, el Espíritu Santo representado en estas 7 lámparas. Aclaramos hace ya dos veces que estos 7 no significa que el Espíritu Santo sean 7 espíritus. Ya dijimos que el 7 representaba plenitud y algo completo. Entonces el Espíritu Santo no son 7, es 1 y es completo. Y Él que nos ha dado el acceso al cielo por medio de Cristo, nos ha convencido el Espíritu Santo de nuestro pecado. Y lo segundo que vemos es como un mar de cristal que está allí. Fíjate tú que es interesante esto. Nosotros necesitamos aprender, en el verso 5 dice, delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, y el 6, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Al principio, en la introducción, ¿se acuerda que dijimos que nosotros teníamos que diferenciar cuando decía esto es esto o es como esto? Entonces, el gran error que nosotros cometemos es de pensar que cuando dice como es tomarlo como literal. No es literal. Dice como un mar de cristal. Es decir, algo parecido. No es el mar de cristal. Es algo como un mar de cristal. Entonces, es mejor no imaginárselo. Pero sí lo que podemos hacer es entender que la palabra cristal en el griego es hualinos, que significa transparencia. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa que este cristal transparente nos recuerdan que Dios es completamente santo, que Él es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla, que no hay tinieblas en Él. ¿Y sabes qué? Para entender más claramente este, entre comillas, mar de cristal, necesitas un poco mirar el templo de Salomón en Primera de Reyes 7, 23 al 26. Nuevamente, anótalo, pero no lo vamos a leer para no perder tiempo, porque es mucho hoy día. En el atrio exterior del templo había una fuente de bronce grande y le llamaban los judíos mar. Mar. Esa fuente era el lugar donde los sacerdotes tenían que lavarse y purificarse antes de servir al Señor y ministrar dentro del templo. Era un recordatorio constante
que para acercarse a un Dios santo se requiere pureza. Se requiere ser limpio. O sea, no puedo presentarme a Dios, ni estar delante de Dios, sin santidad, sin pureza. Ahora, vamos de a poco. Como el hombre no era puro, estos sacerdotes tenían que lavarse en este mar, entre comillas, especie de batea. Un lugar constante de limpieza era este. ¿Eh? Entonces, es increíble porque este mar y esta agua se agitaba cuando obviamente los sacerdotes se lavaban. Era un lugar de trabajo y de limpieza constante. Pero lo que Juan ve en el cielo, ve un mar como de cristal, quieto, calmo. No está agitado. Está en un estado, y la palabra nos da la idea de estar en un estado de absoluta quietud, este mar. No es un mar como el que conocemos acá, por eso les digo, no nos imaginemos el mar como lo vemos nosotros aquí en Puerto Saavedra, con olas y... No, era un mar calmo, quieto, de cristal. Ahora, ¿qué significa esto? Que gracias a la obra de Cristo, por medio del Espíritu Santo, no necesitamos meternos en un lavatorio, ni limpiarnos, porque la obra de limpieza para estar delante del trono la ha hecho Jesucristo. Este sí me gustaría leerlo. Tito 3:5 dice lo siguiente. Pablo dice a Tito ahí en capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Es decir, nosotros no podemos autolimpiarnos para estar delante de Dios. No podemos intentar siquiera limpiarnos por nosotros mismos. Dice, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la renovación, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es decir, están los 7 Espíritus de Dios allí, el Espíritu Santo y este mar, como de cristal, como mar de cristal, en calma. ¿Qué nos habla esto? Que hemos sido purificados, limpiados completamente, una limpieza total y completa por medio del Espíritu Santo, por medio del lavamiento, de la renovación y la regeneración en el Espíritu Santo al haber creído en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos dejó como cristal. Entonces hoy día tú puedes decir, pero pastor, yo peco. Sí, obvio, sí, dice Juan en su carta, primera carta, que si alguien dice que no tiene pecado es, ¿qué es? Mentiroso. Pero dice que si estas cosas es escrito para que no pequen, pero si pecan, ¿qué tenemos que hacer? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces, somos transparentes y limpios porque el Espíritu Santo, al creer en Cristo, te limpió y te purificó de una vez y para siempre. Tú eres santo si has creído en Cristo. Hoy, desde el día en que creíste en Cristo, eres santo. Suena un poco chistoso porque yo sé que conoces tus pensamientos y sabes cómo vives. Y como que muchas veces no estamos muy acorde al concepto de santo, ¿no? No actuamos mucho como actuaría un santo. Pero no es algo que nosotros hayamos hecho. Es algo que el Espíritu Santo hizo en tu vida. Te limpió. Estabas sucio. Te metió en la ducha al creer en Cristo y te lavó y te limpió y te paró delante del Padre. Muy importante. Muy importante. No llegamos al cielo intentando lavarnos a nosotros mismos. No intentes lavarte a ti mismo, eso es religión.
religión es tratar de lavarte. ¿Cómo se lava la gente religiosa? Va el domingo a la iglesia. Va al culto, a misa, un par de oraciones y para afuera. Eso es religiosidad, eso no limpia absolutamente a nadie. Pero quien va a Cristo, quien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo y pone su fe en Él lo regenera, lo purifica y lo limpia. Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí, familia, es lo que es la garantía que hoy tenemos de que Jesús triunfó, de que no solo Jesús es rey, sino que Jesús nos ha hecho aptos para estar delante del rey. Estamos en terreno firme. Esto es algo que te va a ocurrir y tú vas a estar allí. Y hay algo más que hay delante del trono de Dios. ¿Alguien se ha dado cuenta? Verso 6. Esto sí que es raro. Pueden decir ustedes, ¿qué es esto, pastor? 4 seres vivientes. ¿Cuáles son las descripciones de los seres vivientes? Bueno, dice, según el 7 y el 8, son seres vivientes semejantes a diferentes cosas. El primer ser viviente es semejante a un león. Otra vez, semejante. No un león, semejante. El segundo a un becerro. El tercero tenía como el rostro de un hombre, parecido a un hombre. Y el cuarto a un águila volando. Tenían 6 alas. Y tenían ojos alrededor, por dentro y por fuera. Y esas son las cualidades físicas, digamos, podríamos decir, de apariencia de estos 6 seres vivientes, que son bien raros. Pero si usted va a Isaías 6.2, a Ezequiel 1.4.14 y Ezequiel 10.20.22, se va a dar cuenta que estas características calzan en un ser angelical. ¿Cuál es ese ser angelical? Querubines. Esos 4 seres vivientes son querubines. Tienen 6 alas los querubines. La descripción de ellos está en estos pasajes que les acabo de mencionar. Pero hay algo más. La semejanza que tienen estos querubines o estos seres vivientes son bien interesantes, porque se nos mencionan 4. León o semejante a león, semejante a becerro, rostro como de un hombre y semejante a un águila volando. Es muy probable que estas cualidades sean los 4 aspectos que resaltan en los 4 evangelios de Jesucristo. Ustedes saben que está Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mateo es un evangelio que nos muestra a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, como el rey de Israel o el león de la tribu de Judá. ¿Qué rostro tenía el primer ser viviente? León. Mateo. El segundo, Marcos. Quienes están estudiando Marcos, los chicos, los adolescentes, se considera como el siervo, considera a Cristo como el siervo sufriente, obediente, servicial, quien fue llevado como un becerro listo para el sacrificio. ¿Cuál es la segunda, parecido de la segunda ser viviente? Becerro. Tercero, Lucas se enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Cómo se ve el tercer ser viviente? Como el rostro de un hombre. Y finalmente Juan. ¿Qué enfatiza Juan? A Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo que está sobre todo, como el águila que se eleva hasta el seno del Padre. Y el cuarto ser viviente tenía como un rostro como de un águila. Es decir, podríamos pensar la representación del Evangelio, ¿no? El Evangelio nos permite a nosotros conocer a Jesucristo. Todos sus aspectos están en los Evangelios. Evidentemente, Juan dijo que podrían escribirse libros y libros acerca de Jesús, pero Jesús consideró que esos 4 libros
que lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las cosas que debemos conocer, con la única finalidad de poder conocer a Cristo. Y de que creyendo en Él tenemos vida eterna. Ahora, ¿qué hacen estos 4 seres vivientes? Cantan, adoran, en realidad adoran, no cantan, adoran, porque no dice que sea una canción, pero dice que no cesaban de decir, al final del verso 8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, adoran al Señor, simplemente por lo que Él es. Fíjate ustedes que estos seres vivientes no son la iglesia, porque ellos adoran a Dios solamente por lo que Él es, no por lo que ha hecho. No porque lo que Cristo ha hecho, sino por lo que Cristo es. El carácter santo y la autoridad y el poder y la eternidad de Dios. Santo, santo, santo. Ahora, el Señor era, es y ha de venir. O sea, eso nos muestra el control y el dominio completo de la historia por parte de Cristo. Ahora, todo esto está en el cielo. Hay un grupo que vuelve a aparecer en el verso 9, que es la iglesia. ¿Cómo reaccionan los 24 ancianos al ver todo esto que está ocurriendo allí? Versículo 9, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, mira lo que hacen, se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir toda la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, recuerda que estos 24 ancianos son la iglesia, somos nosotros. ¿Recuerdas eso? No te olvides. Al observar la adoración de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos que nos representan a ti y a mí, no se quedan fuera de lo que está pasando. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Y esto es tremendamente importante para el clímax de hoy, de este estudio hoy. Lo primero que ellos hacen es abandonar sus tronos. Ellos estaban sentados en 24 tronos. Y lo primero que hacen en este momento de adoración es pararse de sus tronos y postrarse. Abandonan sus tronos y se postran. Es decir, aunque el Señor en su gracia, familia, nos ha permitido sentarnos con Él como coherederos, lo vimos la semana pasada, reconoce la iglesia que hay un solo trono superior y digno de recibir adoración. Los ancianos no se aferran a su posición, dejan su posición para postrarse ante la majestad del Señor. Familia, esto es súper importante. El parámetro que nos indica si hemos experimentado personalmente la gracia de Dios en nuestra vida es la renuncia a cualquier posición de privilegio y de honra. Porque entendemos que lo que Jesús nos dio es inmerecido. Y que no hay nada digno en nosotros. Y funciona así en el cielo y funciona así aquí en la tierra. Ningún cristiano, ninguna vida que no haya quitado o no haya abandonado su trono para dejárselo a Jesucristo puede ser llamado cristiano. Y tengo una pregunta hoy día para ti. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién tiene el trono de tu voluntad y tu corazón? ¿A quién se lo has dejado y a quién se lo has dado?
¿Todavía eres tú el que está en el trono todavía sentado ahí? ¿Tomando tus propias decisiones? ¿Haciendo tu propia voluntad? ¿Siendo tu propio consejero? El cristiano de verdad es el que ha abandonado su trono, lo ha dejado vacío para que se siente en el centro de su corazón el Señor Jesucristo. La verdadera iglesia y el verdadero cristiano ha abandonado cualquier posición de autoridad y de poder para darle esa autoridad y poder a Jesucristo. Pasa en el cielo con mayor razón aquí. Jesucristo no va a reinar en un lugar donde no se le ha dado el lugar. Porque Jesucristo es un buen rey, no un malvado príncipe como el príncipe de la potestad del aire. Satanás no pide permiso para entrar y posesiona vidas. Toma el control de las vidas. No pide permiso ni exceso, él entra. Pero Jesús te pide la autorización a ti. Y deja que tú le abras el trono. Quiere que tú te salgas de tu vida, del trono, para que se siente Él. Entonces mi pregunta es, si en el cielo la iglesia va a abandonar su lugar, ese lugar tan especial que tiene junto a Cristo, y es capaz de pararse y postrarse, hoy día, ¿qué está haciendo tu vida? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo como iglesia nosotros? ¿Le estamos dando ese trono a Jesús? ¿El único digno? Entonces, familia, es para pensar esto. Jesús no puede reinar en un lugar donde tú le quitas el trono. Para que Él reine en tu vida, tú tienes que salir del trono y dejárselo a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó para eso. Él no te creó y no me creó a mí para hacer mi voluntad. Me creó para la gloria del Señor, para hacer su voluntad. Para eso fuimos creados nosotros. Para llevar la gloria al Señor, darle honra, gloria y alabanza a Él. Ese es el motivo y el propósito de nuestra creación. Estamos en Génesis en Villarrica. Hoy día vamos a ver la creación del hombre. Fuimos creados a imagen de Dios y semejanza de Dios. Somos seres pensantes, seres inteligentes, seres morales y espirituales. Y eso nos marca una enorme diferencia con el resto de la creación. No somos del reino animal. Cuando un profesor de biología te diga que eres parte del reino animal, bueno, tú ya sabes que no es así. La verdad no vale la pena alegar, ¿no? No somos animales. Porque tenemos intrínsecamente la necesidad de Dios. Somos seres espirituales, a diferencia de todo lo demás. Entonces fuimos creados para llevarle gloria al Señor. Pero el pecado le sacó el trono, sacó a Cristo del trono de nuestro corazón y lo dejó vacío para que el enemigo viniera y hiciera con nosotros lo que él quisiera, y lo dejó vacío. Y lo primero que el hombre hizo fue ponerse en ese trono y tomar sus propias decisiones. Incluso hacerse una propia imagen de Dios a su pinta, a su manera. Pero tú necesitas salirte del trono y todas tus ideas, para que Cristo sea el que pueda entrar en tu corazón y ponerse en el trono y comenzar a ordenar tu vida. Esta es la clave, familia. ¿Qué otra cosa hacen la iglesia en el cielo aparte de abandonar sus tronos y postrarse delante del Señor? Echan sus coronas delante del trono. Coronas. Estéfanos en el griego. De hecho, ese nombre Stephanie viene de eso, de coronarse, de corona. Y son coronas
eh, de victoria, por haber ganado. ¿Ya? ¿Se acuerdan la frase que Jesús le dijo a todas las iglesias en el Apocalipsis? Al que venciere, al que venciere. ¿Quién es el que venciere? El que no se conforma a la media, el que sigue a Cristo. Él va a tener esa corona. Esa corona es postrada, es arrojada delante del trono. Y es el reconocimiento, familia, de que cualquier victoria y fruto que podamos experimentar fue recibida por la pura gracia. Es decir, Señor, esto que me diste en realidad te pertenece a ti. Cualquier cosa que hayas hecho, que hoy día estés viviendo, cualquier cambio y transformación que hayas visto en tu vida hoy día, nunca olvides que es la obra del Espíritu Santo. Es la obra de Cristo. Él se merece la gloria por eso. Las coronas y todo eso, aunque Dios nos la dio y Dios la da a la iglesia, también la iglesia se despoja de eso y reconoce que esa corona es fruto de Cristo, de lo que Él ha hecho. Entonces, familia, la salvación y todo lo que hoy podamos ver cambiando nuestra vida, el fruto que la gente pueda ver, la transformación que podamos experimentar, lo ha hecho Jesús, no nosotros. Y si los ancianos en un estadio de gloria no encuentran mayor gozo que dejar sus méritos y rendirse al trono, cuánto más nosotros hoy debemos reconocer que no somos dignos por nosotros mismos, que Jesús es el único digno. Me topo con compañeros y dice, estás súper cambiado. Yo no he cambiado, la verdad. Es Jesús el que me ha cambiado. Otra cosa que pasa, fíjense, los 24 ancianos están pendientes ¿de qué están pendientes? ¿Qué están observando? ¿A quién arrojan sus coronas? ¿Y ante quién se postran? El trono, ¿no? Y el que está en el trono, Jesús. Mira, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Jesús, no hay lugar para mirar al hermano que está al lado. Aquí no hay competencia en el cielo. Ningún anciano está mirando al del lado como es la corona del que tiene al lado. Ningún anciano está comparándose con la corona del que tiene al lado. Los ancianos están postrados y mirando al centro, a Cristo. Y es una buena enseñanza para nosotros como iglesia hoy. No mires al hermano que está al lado. Es como lo que Jesús le dijo a Pedro. Bueno, si yo quiero que Juan se quede hasta que yo vuelva aquí a ti, Pedro, tú sígueme. O sea, tu servicio y tu vida tiene que estar enfocada en lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y no juzgues ni mires el trabajo que está haciendo otro, sea malo o bueno. Céntrate en el trono, en lo que estás haciendo para Cristo. Entonces, ninguno de los 24 ancianos mira al otro. Ellos están centrados en el trono. No hay competencia entre ellos por sus coronas. No la hay. Porque en el cielo hay un solo digno, familia. La dignidad de Jesús es la que nos hace estar dignos de estar allí, alrededor del trono. Nunca olvides eso. Y lo vuelvo a repetir. La dignidad de Jesús es la que nos hace dignos de estar allí delante del trono. Así que hacemos bien hoy día en enfocarnos en Jesús. Esta es una iglesia que hasta el cansancio le repetimos, enfócate en Jesús. Que el centro sea Jesús. Cualquier actividad que hagamos que nos desenfoque de Jesús, yo te voy a decir que no la vamos a hacer. Por muy bonita que sea. Todo lo que se hace en la iglesia debe estar enfocada en el centro Jesucristo. Y si vas a distraer la atención de Jesucristo, es algo que debemos de eliminar y dejar de hacer. Entonces no estamos en el cielo y quiero terminar este capítulo 4 con una imagen que debe quedar grabada en nuestro corazón. La iglesia postrada. O sea, terminamos el capítulo 4 con la iglesia postrada. Mi pregunta es, ¿cómo estás tú hoy? ¿Estás postrado delante del Señor? ¿Estás humillado? ¿Le has rendido tu trono, tu vida, tu corazón? Estamos allí porque Jesús es el único digno y nosotros fuimos hechos dignos por Él. No estás porque eres mejor que otros. Estás porque Jesús es el mejor.
y te llevó allí. Y quiero darte estos 3 puntos de aplicación y conclusión. Pensaba escribirlos, pero no los pudimos escribir, la verdad, por el tiempo. Primero, familia, mira, es súper importante esto. Descansa en la obra completa de Jesucristo. Descansa en eso. Esto no es una competencia. Nuestra purificación, familia, no es un proceso que quizás termine. O sea, no es un proceso que quizás a lo mejor termine. No, la purificación aquí en el cielo, lo hemos visto, es un hecho consumado. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? En el cielo, la purificación de nuestra vida es un hecho consumado. Si hoy te sientes sucio o indigno por tus fallas, recuerda que delante del trono hay un mar de cristal que representa tu limpieza completa y total. No vivas con la agitación del esfuerzo humano. Descansa en la transparencia de la gracia de Dios. Segundo, no compitas por una corona que ya es tuya, sabiendo que deberás ponerla a los pies de Cristo. Entre los 24 ancianos no hay comparaciones, no hay celos, ni quién tiene la corona más brillante. Todos tienen sus ojos fijos en el trono. En el cielo no hay estrellas, hay un sol de justicia, que es Jesucristo. La aplicación para nosotros hoy es súper clara. Deja de compararte con otros o de buscar reconocimiento, porque nuestra mayor victoria no es ganar una corona, sino tener algo valioso que rendir a los pies de Cristo. Porque ni siquiera la corona que Él te va a dar es tuya, es por Él. Tercero, reconoce al Dios que sostiene el ayer, el hoy y el mañana. O sea, los 4 seres vivientes proclamaron, y también la iglesia, era, es, ha de venir, el que vive por los siglos de los siglos. Eso nos da una perspectiva eterna. O sea, el Señor que sostuvo a Juan todo este tiempo es el mismo que sostiene nuestra vida hoy y tiene el control de nuestro futuro. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Sabe lo que significa la palabra Todopoderoso? En el griego es una palabra bien interesante, parece el nombre de, no sé, de un personaje de cómic. Pantocrátor. Es todopoderoso en griego. ¿Y sabe qué significa eso, no? Significa absoluto dominio y poder y control sobre todas las situaciones. Entonces tú puedes confiarle con total seguridad el control de tu vida al Señor. Pásale el control a Él. No te quedes tú cambiando el canal. Pásaselo a Él. Él sabe qué hacer con el control de tu vida. Él te va a hacer más parecido a Jesús cuando tú le entregas el control. Déjale tu trono vacío. Párate de tu trono. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer siempre, cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, todos los días tú te tienes que levantar en la mañana y salirte del trono. Y decirle a Jesús, siéntate tú. ¿Qué quieres tú hacer hoy conmigo? Cada día. Eso es súper importante, familia. Oramos.